No, la moto, la moto. Inglés. No, oiga, me sentí bien mal, oiga. No, esos chavos me han mirado. ¿Tu número? César Gastelum, un joven creador de contenido de Sinaloa, fue asesinado a los 24 años mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. La noticia rápidamente recorrió las redes sociales, donde miles de personas conocían al joven por sus videos de humor y por el contenido que había construido durante los últimos años. Pero antes de convertirse en noticia por su asesinato, Gastelum ya había conseguido algo que muchos creadores buscan durante años: una comunidad de cientos de miles de seguidores. Y para entender quién era César Gastelum, hay que regresar precisamente al lugar donde comenzó a hacerse conocido: las redes sociales. Gastelum era originario de Sinaloa y estudiaba Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mientras acudía a clases, comenzó a utilizar sus momentos libres para grabar videos y convertir situaciones cotidianas de la universidad en contenido para Internet. Su estilo era principalmente humorístico. Gastelum aprovechaba escenas de la vida diaria, referencias a Sinaloa y elementos de la cultura norteña para construir pequeñas historias que después compartía con sus seguidores. Uno de esos videos, publicado cuando todavía era estudiante, llegó a alcanzar alrededor de 1 millón de reproducciones. En aquella grabación, hacía una parodia de un examen de ingreso a la universidad, pero llevado al terreno de la llamada cultura bélica o buchona, que forma parte de determinadas expresiones populares en Sinaloa. La publicación llamó la atención precisamente por la manera en que mezclaba una situación completamente cotidiana, como presentar un examen, con elementos reconocibles de la cultura regional. Los usuarios comenzaron a reaccionar. Y poco a poco, César Gastelum dejó de ser solamente un estudiante que hacía videos para divertirse. Comenzó a convertirse en creador de contenido. Su crecimiento fue particularmente importante en TikTok. En esta plataforma llegó a reunir cerca de 580,000 seguidores, además de acumular más de 22 millones de me gusta en sus publicaciones. También mantenía un canal de YouTube que superaba los 16,000 suscriptores. Son números importantes para alguien que todavía estaba en sus primeros años de carrera. Y también muestran que su fama no surgió de un solo video. Gastelum fue construyendo una audiencia alrededor de un estilo muy específico. Sus publicaciones tenían como eje el humor, pero también mostraban aspectos de su vida cotidiana. La universidad, sus amigos, las situaciones comunes y distintas referencias a la cultura sinaloense aparecían constantemente en sus publicaciones. Ese contenido podía parecer sencillo, pero justamente esa cercanía era parte de lo que le permitía conectar con su público. No necesitaba presentar una producción televisiva ni grandes escenarios. Texto predeterminado: el escenario era su propia vida. Una clase, una conversación, una situación cotidiana, un momento con amigos. Y después, todo eso terminaba convertido en un video que podía ser visto por cientos de miles de personas. Uno de los aspectos que ayuda a entender su trayectoria es que Gastelum no comenzó como una celebridad. Era estudiante de la UAS y utilizaba las redes como una extensión de su vida cotidiana. La publicación de aquellos primeros videos le permitió descubrir que existía una audiencia interesada en ese tipo de contenido. Y conforme aumentaban sus seguidores, también aumentaba el alcance de sus publicaciones. Lo que inicialmente podía ser una actividad para pasar el tiempo, terminó convirtiéndose en una identidad pública. César Gastelum pasó a ser reconocido por su nombre y por su rostro. Su cuenta comenzó a acumular seguidores y sus publicaciones a recibir millones de interacciones. Para 2026, su comunidad en TikTok ya se acercaba al 500,000 de personas, mientras su contenido seguía concentrándose en el humor y en situaciones relacionadas con su entorno. Y hay un detalle importante. Gastelum pertenecía a una generación de creadores que no necesariamente necesitaba aparecer en televisión para convertirse en una figura conocida. TikTok podía hacer que una persona pasara de ser prácticamente desconocida a tener una audiencia de cientos de miles. Ese fue precisamente el camino que siguió.
Su contenido estaba muy relacionado con la identidad regional. Sinaloa no aparecía simplemente como el lugar donde vivía. Era parte del lenguaje de sus publicaciones. Gastelum utilizaba expresiones, situaciones y referencias que resultaban familiares para buena parte de su audiencia. También recurría a la sátira. Un ejemplo fue aquel video sobre las clases bélicas y buchonas, que se volvió viral y llegó al 1.000.000 de reproducciones. La publicación mostraba una versión exagerada y humorística de la vida universitaria, utilizando elementos asociados popularmente con la cultura sinaloense. Ese tipo de contenido explica buena parte de su crecimiento. Gastelum no intentaba necesariamente presentar una imagen formal. Por el contrario, su personaje en redes era mucho más relajado. El humor, la espontaneidad y las referencias a situaciones conocidas eran la base de su contenido, y esa fórmula terminó funcionando. Cuando una cuenta llega a cientos de miles de seguidores, las cifras dejan de ser solamente un dato. Significan que existe una audiencia que reconoce a la persona detrás de la pantalla. En el caso de Gastelum, TikTok llegó a convertirse en su principal plataforma. Ahí acumuló cerca de 580,000 seguidores y más de 22 millones de me gusta. En YouTube, también había comenzado a desarrollar una comunidad, aunque mucho menor en comparación con TikTok. Y todo esto ocurrió mientras todavía era muy joven. Tenía apenas 24 años. Eso significa que su carrera como creador todavía estaba en una etapa relativamente temprana. No se trataba de una figura que llevaba décadas en los medios. Era un joven que había encontrado en Internet una manera de construir una audiencia propia. Y probablemente por eso su muerte provocó una reacción tan fuerte entre quienes lo seguían. El cambio después de su muerte. Ahora, el contexto es completamente diferente. Los mismos videos que antes eran utilizados para entretener a sus seguidores comenzaron a ser compartidos como una forma de recordar quién era. Sus publicaciones anteriores adquirieron otro significado. Videos que fueron creados para provocar risas ahora son revisados por personas que intentan reconstruir los últimos años de su vida pública. Y también muestran algo que muchas veces se pierde cuando una persona aparece solamente en los titulares. Antes de ser una víctima de un crimen, César Gastelum tenía una vida, una carrera y una comunidad digital que había construido desde cero. Era estudiante, era creador de contenido, era un joven que utilizaba el humor como principal herramienta para comunicarse con su audiencia. Y había logrado convertir esa actividad en una presencia considerable en Internet. Una carrera que todavía estaba comenzando. Quizá uno de los elementos más importantes de esta historia es precisamente la edad. César Gastelum tenía solamente 24 años, y aunque su trayectoria terminó de manera abrupta, sus publicaciones permiten entender quién era antes de que su nombre se convirtiera en noticia. Un joven que encontró en Internet un escenario, en el humor su lenguaje y en cientos de miles de seguidores una comunidad.